Vamos a leer el texto entonces. Es Apocalipsis capítulo 2, de 8 a 11, mensaje a Esmirna. Y escribe así Juan, apóstol del Señor Jesucristo, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Dejamos a Silvia Sánchez entonces que nos comparta la meditación. Gracias, Marcelo. A ver, no voy a hablar mucho hoy porque este es mi lado malo, me han sacado una muela hoy y aunque ha ido todo muy bien, pero no me conviene hablar mucho, pero así mejor, ¿no? Porque vamos al grano. Un título para esta porción del Apocalipsis, esta carta y este mensaje en concreto a la iglesia de Esmirna sería: permanece fiel hasta la muerte. Estuve escuchando porque la semana pasada no pude asistir, estábamos de mudanza con Patricia y no pude asistir. Bueno, le daban las llaves del piso, aún no se ha mudado. Pero he escuchado la introducción y el capítulo que explicó nuestro hermano Manuel, dando una introducción a Apocalipsis, también a esta parte del mensaje a las iglesias. No sé si vamos a tratar, Marcelo, todo el libro de Apocalipsis o solamente el mensaje a las iglesias. Supongo que ya se irá viendo, ¿no? Y estuvo muy bien que Manuel nos dio una introducción muy buena, además ayudado también por pantallas, con mapas, y gracias también al trabajo que hace Armando, pues podemos hacernos un poco la idea, ¿no? Yo había pensado 4 puntos sobre esta iglesia porque es una ciudad muy bonita, Esmirna, todavía existe. Y este mensaje a esta iglesia, pues me identifico mucho más por muchas cosas, ¿no? Hombre, ojalá me identificase porque el Señor no le dice nada en contra, ¿no? Como pasaba con la iglesia de Filadelfia. Pero también me identifico porque es una ciudad portuaria, como Vilanova, muy bonita, y está metida como los fiordos o las rías gallegas, que el puerto hace una manga hacia adentro, entonces estaba como un poco dentro de lo que es el mar Egeo, estaba a salvo de las tormentas, de eso entenderá Abel, ¿verdad? Que un puerto así natural, bueno, era una ciudad preciosa por muchos aspectos, ¿no? Como pudiese ser Vilanova, Calafell y todas estas de nuestra costa. Me identifico muchas cosas, ¿no? con este mensaje, también por el tema de los Juegos Olímpicos que estos días se están desarrollando, porque allí también se celebraban competiciones atléticas y igual que Pablo, Juan, a través del espíritu hace referencias a elementos típicos de los juegos deportivos, los trofeos, las coronas, todo esto, ¿no? El resistir, el luchar. Y en estos días, pues los que nos gusta mucho ver el deporte, estamos familiarizándonos, ¿no? con esos elementos. Así que del Apocalipsis no voy a dar más introducción, ya sabemos que es un libro de esperanza para un creyente, nos advierte, nos enseña que en las iglesias puede haber pecado, faltas, en unas más que en otras, y es malo permitirlo y tolerarlo, ¿no? Hay que erradicarlo, ¿no? El Señor está al tanto de todo, de todos nosotros, de cada una, a lo largo de la historia, y vemos que con esta manera de escribir, con un mensaje apocalíptico, pero también epistolar, o sea, de carta, y en persona, dirigido a alguien, está captando la atención de la Iglesia universal, porque todos nos identificamos de una manera en una, en otra o en todas las iglesias, ¿no? De todas aprendemos. Y es una manera en que nos capta.
muy claramente dijo Manuel que el principal propósito, lo que debemos sacar de este libro Apocalipsis y de estas cartas, es que conozcamos más al Señor Jesús, ¿no? Apocalipsis es revelación, pero sobre todo que revele al Señor Jesucristo en nosotros, que lo conozcamos, ¿no? Y qué es lo que quiere. También que nos revele nuestros pecados, nuestras faltas, no solamente nuestro futuro. La gente enseguida quiere saber, revélame el futuro, sí, pero ¿y tu presente? ¿Eres consciente de tus faltas ahora? Es un libro de advertencia, ¿no? Y Juan había visto al Señor, había conocido al Señor Jesús en la carne, pero luego ya algunos apóstoles decían, pues si en la carne lo conocía, ahora ya no, ahora ya me interesa más conocer al Señor, pues como lo estamos conociendo nosotros, ¿no? En espíritu, ¿no? Y estaba escribiendo, pobrecito, pues como, pobrecito entre comillas, ¿no? En el exilio, en el destierro, en un islote allí en Patmos, pero igual que Pablo, el Señor a veces tiene que coger a sus siervos y meterlos en una cárcel, porque si no, no pararían a escribir. Porque como trabajan tanto, los obreros del Señor, a veces te tiene que mandar que te rompas una pierna o lo que sea para que redactes y hagas una carta. Y bueno, muchos siervos de Dios, Bonhoeffer también estuvo detenido e incluso padeció el martirio, ¿no? Pero ahí realizó una labor pastoral en las cárceles, eso no está todo escrito, pero a esos prisioneros de compañía, bueno, Pedro y Juan ya nos describen un poco, ¿no? Y Pablo en las cárceles cómo daban testimonio, pero eran de mucho testimonio. Bueno, no me quiero enrollar, que he dicho que mi muela no puede, no puede. El versículo clave de Apocalipsis es esto, que como dijo Manuel, el Señor nos quiere bendecir por la lectura y el estudio de estas cartas, de estos mensajes. Y ya hemos dicho varias veces que de las 7 iglesias, que era como la perfección, la plenitud de todo el conjunto de iglesias, esta es la segunda. El primer día era Éfesos, que era como si dijésemos la iglesia madre, ¿no? En cada provincia ahora, por ejemplo, de nuestro país, pues siempre hay una iglesia que es más grande de referencia. Pues en este caso en Asia era Éfeso y estaba pues más abajo, ¿no? Y va subiendo por orden y va dando la vuelta en el mapa. La segunda es esta de hoy, Esmirna. Esmirna. Y en todas, igual que en todo el Apocalipsis, hay unos que le llaman megatemas, temas importantes que también aparecen en esta carta. Yo por lo menos en esta carta he visto estos 4 o 5 megatemas o temas, que es el hablar de que el pueblo de Dios le tiene que ser fiel a Dios, ¿no? No puede ser negligente con el pecado. También habla de juicio de Dios, que el Señor se enoja, se duele y no tolera el pecado. Entonces corrige a su pueblo y castigará a las personas que no se conviertan al Señor o corregirá a los creyentes. También en esta cartita de Esmirna hay tintes de esperanza, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en que en el sufrimiento van a tener ayuda y en el más allá y muchas cosas más, ¿no? Que el Señor está con él. También se habla de la soberanía de Dios. Dios está controlando el sufrimiento, esa imagen del puño que nos decía Manuel, que Jesús dice, yo soy el que camina en medio de los 7 candelabros, o sea, de las 7 iglesias. Y el Señor está en medio de los 7 candelabros y nos tiene cogidos en un puño, no así. Yo cuando estaba hoy que me iban a arrancar la muela, pensaba que iba a ser peor, pero me acordaba de eso. Bueno, el Señor me tiene en su mano, cogida. Y parecerá tontería, pero ayuda, ¿no? Y otro megatema que también se toca en esta carta es la venida de Cristo. Los 4 puntitos que yo he puesto, hablando de la bella Esmirna, es eso. En primer lugar, que pensemos que era una iglesia, pues un poquito como la nuestra, en una bella ciudad, en una bella localidad. Pero ahora le damos la vuelta a los adjetivos. Punto 2. Es una bella iglesia por cómo se estaba portando y todo eso. Y el Señor, pues la elogia, ¿no? Tercer punto, esta bella iglesia sufre. ¿Qué pasa? Que las iglesias que no tienen pecado, bueno, no es que no tengan pecado, que no fallan tanto y tal, no van a sufrir, porque claro, no, eso hemos aprendido, ¿verdad? Con Job, que aunque sea una iglesia bien para los ojos del Señor, a veces tiene que pasar por pruebas. Y el último punto es, nos espera, y a esa iglesia le espera un bello futuro, ¿no? A Esmirna. ¿En qué consistía la belleza de esta ciudad? Yo he visto algunos documentales en la 2 de esta ciudad que ahora se llama Izmir, en Turquía. Por cierto, que ha sobrevivido a terremotos, invasiones. Bueno, es una ciudad muy antigua, de ya 1000 años antes de Cristo, hay asentamientos, claro, luego venían unos, venían otros, la saqueaban.
es una ciudad que se tuvo que aprender a fortificar, ¿no? Pero hoy sobrevive, ¿no? Hace poco, hace unos poquitos años, en el año 20, en el año, ¿qué año? Yo me he equivocado, he puesto 20, sí, no, me parece que no hace mucho tiempo, hubo un terremoto en el mar Egeo y murieron 51 personas. Hubo hasta un pequeño tsunami y yo pensé, ay, qué pena que lo que queda de Esmirna se destruya. Gracias a Dios no se destruyó mucho, ¿no? Pero eran frecuentes y son frecuentes en esa zona los terremotos. Y ahí se le llamaba el puerto de Asia. Hemos dicho que tenía un puerto muy abrigado y aunque era la gran rival de Éfeso, ¿no? Éfeso era importante por la diosa que el otro día se nos hablaba, pues estaba muy cobijada de los vientos y los poetas hablaban de ella, que también era una ciudad muy comercial. Imaginaos vivir en esa ciudad como creyentes, ¿no? ¿Qué cosas buenas había? Bueno, aunque dice luego que los creyentes ahí eran pobres y perseguidos, pero había cosas que podían tener agradable a su vista o más amable, ¿no? El hecho de sentirse protegidos, de ser un sitio que era bonito de ver. Tenía una calle que se llamaba la calle del Oro. Igual que en el cielo habla de las calles de oro, allí había una que era subiendo una colina, que era la colina del Monte Pago, pues había una serie de templos, templos, templos a diferentes divinidades y al final pues se le coronaba con un templo arriba a Zeus. No, el Zeus era el templo que estaba abajo, pero bueno, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿no? Había a diferentes dioses, Esculapio, que en Ampurias también hay un, una estatua al dios Esculapio, que los romanos llegaban también por aquí, ¿no? Era una ciudad libre. Bueno, eso también les favorecía incluso a los creyentes allí, porque una ciudad libre por haber sido leal a Roma desde tiempos antiguísimos y que tenía hasta un templo a Roma, pues bueno, pues aunque allí se obligaba a adorar al emperador Tiberio, el ser libres le concedía una serie de derechos, privilegios que no tenían otras ciudades, que a lo mejor por impuestos y todo eso. Era una ciudad muy luminosa, que daba mucha luz. Es otra cosa que también como creyentes nos habla, ¿no? La luz, el ser faro, ¿no? Era una ciudad que iluminaba por todo eso, por la luz que ella poseía del Mediterráneo, por el buen clima, pero para nosotros todo esto es poca cosa comparado con lo que luego se dice la ciudad celestial. ¿Os acordáis de las calles de oro, ¿no? Que he dicho? En el capítulo más adelante 21 habla de la Jerusalén celestial y dice que esta ciudad tendrá 12 puertas, que serán como 12 perlas, y la ciudad tiene una calle de oro puro, como de vidrio transparente, y dice que allí no había templo. En la ciudad celestial no tendremos templo como ahí habían tantos templecillos idólatras, sino que el Señor, Dios Todopoderoso, es su templo y el Cordero. Bueno, segundo punto. Ya decimos que ya no es una bella ciudad con una iglesia cristiana allí. En realidad había una bella iglesia dentro de una ciudad bonita. El Señor la elogia y aunque no, el Señor no dice, ay, qué sitio más bonito tienes y tal. El Señor está bendiciéndoles y alabando cosas buenas, su fidelidad. Fijaos que hasta las cosas buenas de esta ciudad las estaba permitiendo el Señor para que el Evangelio se extendiera. Porque si había un poco de libertad, pues bueno, podían predicar un poquito con más libertad. No sé hasta qué punto, porque al final los metieron en las cárceles. También era una ruta comercial. Allí confluían pues barcos y era muy fácil para los clientes, pues como cuando pasó luego en el siglo XVI, que los barcos de Flandes pues traían Biblias a España y se repartían, ¿no? Todo esto hacía que el mensaje, igual que Pablo, utilizaba las vías romanas, pues esto ayudaba a que el Evangelio se expandiera. Pero el valor de Esmirna es que es fiel al Señor, es fiel, porque fijaos que había mucha presión para rendirle culto al emperador y si no lo hacías como creyente, pues ya se fijaban en ti, ya te señalaban y bueno, la verdad es que un creyente su devoción solamente es para Cristo, ¿no? No tanto que te guste la ciudad, sus monumentos, puedes decir que son muy valiosos, pero como se decía, por ejemplo, de personas que nosotros conocemos de la Biblia, Saúl era muy guapo, pero luego no tenía belleza espiritual, ¿no? Job, en cambio, en su fase más terrible, él empezó a conocer al Señor y Ruth se le alabó sobre todo por cómo ella
trataba a su suegra y cómo se acercó al pueblo de Dios, ¿no? En Proverbios se nos dice que la verdadera belleza es la que proviene de la gracia de Dios. Esta fidelidad que ya mostraba esta iglesia, bueno, la verdad es que el Señor se la tiene que reforzar. Es como dicen, cuando un niño se está portando bien, no le digas solo las faltas, alábale las cosas buenas, ¿no? Y nuestro Padre Celestial aquí le dice a los hermanos que son fieles, en el versículo 11, el 10 y el 11, tú permanece fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí hay una corona en esa ciudad, ahí hay unos atletas compitiendo que reciben coronas, pero yo te voy a dar a ti la corona de la vida. Sé fiel al Señor. El que preste oídos y atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias, será vencedor. Será vencedor y no será presa de la segunda muerte. ¿Cuánto simbolismo y cuánto mensaje hay encerrado en este último versiculito, ¿no? Que hay aquí, que es un mensaje de Dios para ella. Habla de muerte, de que estén dispuestos a dar su vida, ¿no? Porque en realidad era una amenaza muy grande para ellos, porque si no rendían culto al emperador, si encima dice que también los judíos eran sus enemigos, pues está bien que el Señor les prometa una corona de vida eterna, ¿no? Y que no sufrirán la segunda muerte. Recordemos que la primera muerte, como decía en Mateo, ¿no? El Señor Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. En cambio, temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, en realidad lo que vale la pena que es, ¿no? Que tú tengas un alma pura, ¿no? El trofeo eterno, esa corona de la fe que se menciona en tantas epístolas y en tantos sitios que anhelaba Pablo, ¿no? Yo corro a ver si consigo esta corona. Pues ellos lucían ya una corona de fidelidad al Señor. Pero por esta misma fidelidad al Señor estaban sufriendo una gran prueba, que era la calumnia, ¿no? La calumnia de los judíos, porque como con Daniel, ¿no? Como no sabían con qué meterse con él, se inventaban mentiras contra ellos. Estamos hablando de que era una ciudad donde había atletas. Hay tres carreras que ellos estaban disputando como creyentes. Nosotros también, cuando vamos a las Olimpiadas evangélicas, ¿verdad? Que se nos dice, los creyentes estamos en una carrera, la carrera de la fe, ¿no? Aquí ellos tenían tres carreras, madre mía, tres dificultades. Primero, la carrera de la angustia, porque era muy angustioso, ¿no? El Señor lo está viendo, yo sé de tu angustia. Luego el Señor sabe otra prueba muy dura que le está permitiendo. Señor, ¿qué prueba más dura? La carrera de la extrema pobreza. Dice, yo sé que tú eres rica, pero aunque tú tienes una extrema pobreza, la palabra que se usa en griego es muy fuerte, ¿no? Sois pobres de solemnidad. Y la calumnia es una tercera prueba, ¿no? Como la carrera de vallas. Imaginaos, ¿acordáis aquella carrera de saltar obstáculos? Pues igual, el poner trampas, ¿no? El poner calumnias contra un creyente, pues eso hace que a veces te haga caer o tal, ¿no? Pero ellos esas batallas las estaban ganando y por eso el Señor les alaba, ¿no? Estaban superadas con éxito. Habían ganado el paganismo, la idolatría, el ser infieles al Señor, el querer vivir en esas cosas que son vanas, ¿no? La sensualidad también, porque ya sabemos que allí la moral dejaba mucho que desear, ¿no? Ellos tenían la medalla de oro. Por eso el Señor les dice, tenéis la medalla de oro en estas cosas, sois ricos. Conozco tu angustia y tu pobreza, sin embargo, eres rico. Qué bien, ¿no? Que el Señor te ponga a la medalla de oro. Tercer punto, una bella iglesia que sufre una prueba. Ya hemos dicho que por ser una buena iglesia no quita que tú tengas problemas, ¿no? Tú eres un buen creyente, estamos en una iglesia fiel al Señor, pues esperemos problemas porque van a venir y el Señor los va a permitir, ¿no? Y aquí lo bueno es que el Señor les avisa, el Señor les pone. Yo, por ejemplo, cuando me iban a clavar la aguja más fuerte que me iba a doler, me ha ido muy bien que me dijese el médico, esto te va a doler, pero no te asustes, yo controlo. Oye, pues lo llevas de otra manera, ¿verdad? Porque me ha dolido, pero yo sé que él estaba haciéndolo bien y él controla. Y el Señor dice, esto te va a doler, tú aguanta. No significa que no te duela, pero él lo decía el Señor, las cosas se van a poner muy feas, pero a él tienen una ventaja porque el Señor anda cerca, ¿no? Hemos dicho, yo ando entre los candelabros. Y además aquí él se lo dice, yo conozco. Y uno de verdad conoce cuando está cerca, ¿no? Y el Señor estaba cerca. Y el Señor les promete una recompensa de una corona de justicia, de honor, la vida eterna. Conozco tus angustias, conozco las calumnias. No te acobardes ante los sufrimientos que te esperan, dándole ánimos.
algo muy importante. No solo está diciendo el Señor, vais a sufrir, sino que se identifica. Porque igual que nosotros sabemos, ¿no?, que el Señor Jesús se hizo hombre y se identificó con nosotros. Pues Él se identifica con nuestros sufrimientos. Y aquí Él se está identificando con todo, entiende todas las calumnias. Todos sabemos que al Señor Jesús le calumniaron de muchas maneras, le apalearon, Él sufre hasta la muerte, ¿no? Sufrió tentaciones, ¿no? Todas sin pecados. Pues eh, Él se identifica con nosotros y estas cosas no nos tienen que alejar del Señor. Cuando veamos que vienen pruebas, no tenemos que permitir esto, ¿no? Aquí dice que yo conozco, el original omite, en según qué versiones, por ejemplo, la Reina Valera dice yo conozco tus obras. El Señor no está fijando tanto en las obras. Hay otras versiones que no ponen obras. En realidad lo que el Señor sabe es que conoce su tribulación, porque al fin y al cabo las obras son importantes. Fijaos que el otro día en la iglesia de Éfeso, ¿qué se decía? Vuelve a hacer las primeras obras, ¿no? Vuelve a tu primer amor. El amor se identifica, dice, obras son amores, ¿no? Y no buenas palabras, ¿no? La palabra usada para tribulación, ya lo hemos dicho antes, es una palabra muy fuerte, que es slipsis, o sea, que se traduce como estar presionado por una gran carga, ¿no? Esa es su tribulación. Era la presión que iban a recibir, estaban recibiendo ya e iban a recibir más, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, era una cosa que ya estaban ellos sufriendo, que eran pobres extremadamente, ¿no? Toyeía es la palabra que hay, ¿no? Y dice que es como una cosa muy, muy, bueno, que una cosa es decir, bueno, vamos pasando y vamos sobreviviendo y somos modestos. No, 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 es que ellos, aunque estaban esforzándose mucho en sus trabajos, seguramente habían sido desposeídos de sus posesiones, a lo mejor ya venían huyendo de Jerusalén. ¿Os acordáis que hubo una gran persecución y se expulsaron a los cristianos? Y son personas extremadamente necesitadas, que yo no sé lo que estarían haciendo para sobrevivir. Pues la tercera prueba que les estaba viniendo ya o que ya tenían delante era de parte de los judíos, que es una prueba que ya sufrió Jesús porque los fariseos fueron los que dijeron crucifícale, ¿no? Pero también Pablo, ¿verdad que Pablo sufrió mucho de los judíos? Bueno, muchísimo, ¿no? Pues hasta allí llegaban los judíos, tanto los judaizantes como los propios judíos que habían huido allí por temas comerciales, que no toleraban que hubiesen creyentes que dijesen que la salvación era un Mesías, un tal judío, Jesús Nazareno, ¿no? La Iglesia estaba luchando mucho, luchando por todos los frentes, ¿no? De los gentiles y de los judíos. Pero, ¿cómo define el Señor Jesús a esos judíos? Sinagoga de Satanás. Madre mía, eso es muy fuerte, ¿no? El Señor pone unos calificativos a veces a las personas, al pan, pan y al vino, vino, ¿no? Y estos judíos que se pensaban que ellos eran una sinagoga y se sentían orgullosos de ahí ser bastantes, más de 40 para hacer una sinagoga y defendían a Dios y tal, a lo mejor ahí estaban protegidos por Roma, como en una ciudad libre, pero los cristianos no, ¿eh? A los cristianos, los judíos decían, vosotros no estáis en la sinagoga, vosotros, el Señor le dice, sois una sinagoga de Satanás. O sea que para que supiesen los cristianos que en realidad el verdadero templo del Espíritu eran los cristianos, aunque fuesen pobres de solemnidad, ¿no? Estaban, también al decirles el Señor sinagoga de Satanás, no solamente les está poniendo un calificativo, sino que está diciendo que el que les guía y les está presidiendo, inspirando es Satanás, para que identifiquen realmente lo que Pablo luego dijo, ¿no? No tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no? En Efesios 6, sino contra potestades de las tinieblas, Satanás. O sea que no miréis tanto a esas personas que a lo mejor un día las evangelizáis, mirad que detrás está Satanás, ¿no? Luchando contra vosotros. Pero como el médico que hoy me ha operado a mí y controlaba, mucho mejor el médico divino controla las pruebas, ¿no? Y el otro día se nos hablaba de los números, ¿no? El 7, aquí el 10. El 10 significa que los días los tenéis contados, que va a venir un sufrimiento, pero va a ser por 10 días. Será intenso, pero será casi breve. Bueno, luego la historia, los patriarcas, conocemos que ahí estuvieron, ¿cómo se dice? Los patriarcas, los padres apostólicos, pues sufrieron persecución, ¿no?
y Policarpo de Esmirna. Policarpo estuvo en la cárcel encerrado, hay documentos históricos, incluso detallan el tipo de tortura que le hicieron y las palabras, ¿no? Pero algunos de ellos sufrieron la muerte, otros no, todos no, y un día pues la persecución en ese momento cesó, ¿no? El dolor forma parte de la vida, ¿verdad? El dolor, ya hemos dicho que no es una manera en que nosotros limpiemos nuestros pecados. El dolor que iban a sufrir no iba a ser para limpiar pecados, porque ellos ahora mismo tenían pecados como seres carnales todavía que son, pero no tenían que limpiar ninguna culpa. Simplemente era algo que el Señor estaba permitiendo para dar un testimonio y para purificar su fe y hacerlos mejores personas. En Apocalipsis más adelante, el capítulo 22, les promete que en su segunda venida el Señor les dará el premio, el galardón. Yo vengo pronto. También el Señor dice que pronto vendrá, que Él controla el tiempo, ¿no? Y vendrá a recompensar a cada uno según su obra, ¿no? Bienaventurados los que lavan sus ropas, no por las obras y por sufrir, sino por la fe, ¿no? Y vamos a tener derecho, si tenemos esta fe, para comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de esa gran ciudad. En 2 Timoteo, la carta que le escribió Pablo, también hablaba de la tribulación. Dice, es verdad, forma parte de la vida, ¿no? Y la tenemos que esperar. Dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que sí, que nos esperan sufrimientos, ¿no? Las cosas se iban a poner mal. En Hechos 14 vemos a los apóstoles animándose, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quizás a nuestros abuelos, nuestros padres les tocó tener más tribulaciones que nosotros, pero bueno, el Señor sabe cómo nos puede probar a cada uno y el diablo también sabe cómo tentar a cada uno, ¿no? En el mundo tenéis aflicción, dijo Jesús, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que esa esperanza es la que a ellos les iba a sostener fieles, ¿no? Y a nosotros nos sostiene hoy. En estos días que estoy estudiando, acabando a ver si acabo ya mi asignatura del protestantismo en España, estaba estudiando el personaje de Cipriano de Valera, que conocéis, ¿no? El traductor de la Biblia, y él, en el tiempo que estuvo exiliado, él también alentaba a congregaciones, les predicaba, incluso le escribía cartitas de exhortación, por ejemplo, a los que estaban padeciendo en la Berbería, que era una zona, ¿no? de los piratas y todo esto, pues le decía, pedid también por nuestra España, su rey, y los gobiernos, que Dios les conceda la gracia de leer su palabra. Él quería que la palabra de Dios llegara a todos, ¿no? Estoy seguro que Dios escucha las oraciones de los prisioneros, los que están en las cárceles, los suspiros de los entristecidos, los que están padeciendo toda clase de torturas, invocan la fe, ¿no? Yo también estoy pensando en vosotros, estoy orando por vosotros, que refuerce vuestra fe y os haga pacientes en las tribulaciones. Acordaos cómo Manuel nos definía la paciencia, que la paciencia no es algo de, bueno, vamos a sufrir, aguante pasivo. No, no. Hay que ser pacientes, pero predicando y siguiendo trabajando en la obra para el Señor. Hasta que un día el Señor nos diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino que os ha sido preparado antes de la fundación del mundo. Así que llegamos al último punto. ¿Qué espera a Esmirna, que le viene a esa bonita iglesia en una bonita ciudad? ¿Le espera sufrimiento? Sí, pero le espera también algo bello, un bello futuro. Y además también un bello presente. ¿Por qué no? Porque si el Señor iba a estar con ellos, pues el presente inmediato también no iba a ser tan terrible, ¿no? Pero sobre todo, algo muy bello es la victoria sobre la muerte, ¿no? Es algo muy temido, ¿no? Es un instinto básico el huir de la muerte, ¿no? Y en cambio el Señor les pide, no, 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 sé fiel hasta la muerte. Aunque todos no tengáis que sufrir la muerte, la tortura, por ejemplo, haceros esta pregunta, ¿no? ¿Estamos dispuestos a sufrir hasta la muerte? A lo mejor a Vilanova el Señor no le pide que seamos mártires. O a lo mejor a algunos de nuestra iglesia sí. Pero eso no significa que porque como algunos van a ser mártires, los demás no vamos a ser fieles hasta la muerte. No, el Señor le pide que por lo menos tengamos esa actitud de que voy a ser fiel hasta la muerte. Señor, yo hasta la muerte, aunque tú no me lo pidas, yo te voy a servir hasta la muerte, ¿no?
tenemos esa esperanza, ¿no? De que los creyentes, la muerte física es un paso hacia la vida eterna. Entonces, la segunda muerte, que es la que hace referencia a Apocalipsis, no nos va a atacar ni a vencer. Jesús es nuestro modelo, Él resucitó, ¿no? Y fijaos que Él se presenta igual que en el Éxodo diciendo, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Estas palabras las repite a todas las cartas, en todas las cartas a las iglesias, a cada iglesia, nos repite a nosotros, lo repite durante todo el libro de Apocalipsis. Y el ejemplo de Jesús para nosotros en Colosense lo dice, ¿eh? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Igual que esa iglesia de Esmirna sobrevivió a tantos terremotos, a tantos ataques, tenían una cadena que protegía el puerto, porque como era tan estrecha la entrada, fijaos si el puerto de Vilanova pudiese poner una cadena de lado a lado, ahí ya no entraban piratas. Pues el Señor igual, Él nos rodea, ¿no? El Señor nos está protegiendo. Igual que esa iglesia había sobrevivido a tantos ataques, ¿cuánto más va a sobrevivir la iglesia del Señor, ¿no? Porque contra ella no prevalecerá ninguna, ¿no? Contra las puertas ni siquiera el Hades prevalecerá contra la iglesia. La maldad tampoco, es otra buena noticia y otro bello futuro que sirve de esperanza para la iglesia de Esmirna y para nosotros y para todas las iglesias. Que un día estaremos en una ciudad y viviremos en un sitio donde no va a entrar la maldad, no va a entrar ningún pirata, no va a haber injusticia, ni siquiera por el comercio, no va a entrar la inmoralidad. En el cielo no habrán esos pecados, no habrá esa cosa mala, ¿no? Porque no puede, ¿no? Delante del Señor. Y además, otra cosa de esperanza para el aquí y ahora y el futuro, ¿no? A medio plazo. Que tampoco en el mundo la injusticia y la maldad van a prevalecer para siempre, ¿no? Dios está enojado contra el pecado. Al final sabemos, el Apocalipsis nos lo describe, que se desatará la ira, el día del Señor. ¿Os acordáis cuando hablábamos de los profetas antiguamente, que estaban muy enlazados con Apocalipsis? Hablaban de la ira de Dios, del juicio final. Pues sí, el Señor no va a consentir que la maldad siempre prevalezca. Y en el cielo tampoco va a entrar. Por eso dice el Señor, yo conozco las calumnias de que presumen de ser judíos y no lo son, porque son una sinagoga de Satanás. O sea, apariencias, esta gente, apariencias, pero no van a prevalecer. Esos que os están calumniando no van a estar ahí para siempre. El destino del pecador, a ver, el Señor quiere que todo el mundo se arrepienta, ¿no? Pero si al final hay personas que no les va a dar la gana y están contentos de decir no quiero ir al cielo, pues esas personas endurecidas al final sí que serán presa de la segunda muerte. Por eso el Señor advierte, el que sí tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque además, otra cosa que nos anima y les va a animar es esa corona de gloria. Ya lo hemos dicho, el trofeo deportivo. Ellos veían competiciones deportivas allí, veían las coronas de laureles y los vítores, los trofeos, los premios que tenían. Hay dos tipos de coronas. A mí me gustan estas palabras, ¿no? En griego, por ejemplo, diadema, que hemos dicho que el monte ese era como una diadema, pues eso es una corona de gloria, ¿no? Diadema, pero el trofeo deportivo que se gana con esfuerzo, con mucho dolor, con mucho sudor, eso, la palabra que se usa ahí es estéfanos. La palabra estefanía significa que he ganado una victoria, pero con esfuerzo. Pues esa es la corona que el Señor nos tiene reservados y de verdad estamos esforzándonos. Por eso dice, tú permanece fiel, te hemos dicho, hasta la muerte y te daré estéfanos, la corona de vida que es, con esfuerzo. Santiago habla de esto también. Dice, dichoso, hablando de la tentación, ¿no? La persona que resiste la tentación, porque cuando sale aprobado recibirá la corona de la vida. Es la misma corona que aquí el Señor Jesús, Dios ha prometido a los que le aman, le aman. Por eso les son fieles, porque le aman, ¿no? Y ya estoy acabando, que permanezcan fieles al Señor. Filipenses nos habla de eso. La carta a los Filipenses, ya lo hemos dicho antes, que Pablo decía, yo es que no es que he llegado a la meta todavía, pero ¿qué hago? Todavía no soy perfecto, pero prosigo para lo cual también fui asido por Cristo, ¿no? No pretendo haberlo alcanzado ya, pero ¿qué hago? Olvidando lo que queda atrás, como en una carrera, yo miro, extendiendo a lo que está delante, a la meta. Y la meta era eso, ¿no? La corona, el cielo, la salvación. A Timoteo le decía, he peleado la buena batalla, 2 Timoteo 4:8. Perdón, Armando, que se me olvida decir las citas.
Se me olvida decir las citas y él luego muy bien las pone el texto cuando se graba y es muy útil para estudiarlo y leerlo, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso se lee en los entierros de muchos creyentes, ¿verdad? Porque por lo demás, dice Pablo, me está reservada la corona, aquí dice de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. A los que aman su venida, dice aquel himno, a los que aman su venida nos dará la corona de la vida. En los salmos, el Salmo 21, 3, dicen, le has salido al encuentro con bendiciones, corona de oro fino le has puesto en su cabeza. Bueno, los profetas también hablan de esa corona de gloria, ¿no? Uy, aquí podríamos poner muchas citas, ¿no? Isaías 62, 3, corona de gloria, diadema de reino, por mano del Dios tuyo, por mano de tu Dios. Dice Isaías 28, 5, en aquel día Jehová de los ejércitos, Dios mismo, será para su pueblo corona de gloria y diadema de hermosura. Qué bonitas imágenes. ¿Para quién? Para su pueblo. Imaginaos, el pueblo de Dios y encima la corona, la diadema que es su Dios. En primera Tesalonicenses dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe? Pablo, la gloria de su ministerio no son sus títulos, ni sus conquistas, él dice que son esos creyentes que se han convertido, se los pone él y dice, sois mi trofeo, ¿no lo sois vosotros delante del Señor Jesús en su venida? Juan 19 nos narra la corona de espinas que le pusieron al Señor Jesús, qué diferente, ¿no? De esa corona que él ciñó una corona de espinas y a nosotros nos ciñó una corona de hermosura, como dice Proverbios, cuando habla de la sabiduría, dice que adorno de gracia, corona de hermosura es la sabiduría, ¿no? Salmo 103:4, el Señor nos rescata del hoyo y nos corona de favores, de misericordias, de bienes. A mí me recuerda también cuando el Éxodo relata a los sacerdotes que llevaban una corona que decía, una diadema, santidad a Yahvé, santidad. En esa corona, a veces los novios se graban los anillos y pone algo, pues los sacerdotes lucían una diadema de oro que ponía santidad al Señor. Así que bueno, el Señor es soberano para que controle esa prueba que les esperaba. Algunos, él controla no solo la cantidad de personas que van a sufrir, el tipo de muerte, sino la cantidad de días. Y sabemos, como hemos dicho antes, que se cumplió esto porque Policarpo de Esmirna sufrió, los creyentes de allí sufrieron, esa misma iglesia años antes, décadas antes, sufrió. Pero se narra que se le dijo, el procónsul de la cárcel le dijo a Policarpo de Esmirna, jura, maldice a Cristo. Y decía ya el anciano, ¿yo cómo voy a maldecir a Jesús cuando durante 80 años, 86 años de mi vida le he servido y él siempre nada más que me ha hecho bien? ¿Cómo le voy a maldecir a mi Salvador, no? Esa fidelidad era la que la iglesia de Esmirna tuvo y seguramente hoy siguen habiendo iglesias cristianas allí. Pedimos por Turquía que el Señor, se han hecho viajes misioneros a Turquía. Hay misioneros, por cierto, que dijeron que el misionero que hay de la FIA de allí ha tenido que salir, pero su hijo sigue allí, sigue en Turquía con mucha opresión. Tenemos que orar por la iglesia en Turquía actualmente. Y bueno, si queréis ya pasamos a las preguntas. No sé si me he alargado demasiado, pero he puesto poquitas preguntas. Sobre todo que pensemos que a quien tenemos que buscar en esta revelación es a Jesús, conocerle más. Gracias. Gracias a ti, Silvia. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado y seguro que el Señor te bendice con todo esto que has aprendido y has compartido. Bueno, nos ha dejado un par de preguntas para poder dialogar. Y la primera dice que pensemos, ¿no? ¿Qué virtudes de Esmirna y otras más ves en nuestra iglesia de Vilanova? ¿Qué opináis? Pensando un poco lo que ha dicho, también recordando el mensaje de Manuel al principio, que este es o sea, ahora se dirige a Esmirna, el ángel del Señor, pero también es un mensaje a la Iglesia Universal. En este caso nos llega a nosotros, aquí en Vilanova. Un poco por ser positivos, ¿no? Que no solo veamos, porque es una epístola en que en general se señalaban pecados, pero por ser un poco positivos, igual que el Señor vio las virtudes, no tengamos una falsa modestia, porque no podemos decir,
si hay algo bueno en Vilanova o no lo hay. O en otras iglesias, no sé, para que reflexionemos, ¿no? Que de verdad, qué cosas buenas vemos en iglesias grandes o pequeñas, o Eva, no tenemos ninguna virtud. Eva ha abierto el micrófono. Sí, yo iba a decir, bueno, tampoco conozco de tantos años, ¿no?, la iglesia de Vilanova, pero sí, por ejemplo, que gente pues de fuera me ha dicho que era una iglesia pues que seguía el evangelio y que estaba bien asentada en la palabra, ¿no? Entonces, pues me agrada también pues que tenga una buena imagen nuestra iglesia fuera, ¿no?, de aquí, y dentro de Vilanova también que hablen bien de ella, ¿no? ¿Quién más? Gracias, Eva. ¿Qué virtudes ves de Esmirna en nuestra iglesia? ¿Cómo la ves que se asemeja? Bueno, yo creo que la gente de Vilanova nos conoce, ¿verdad? La gente de Vilanova, en cuanto a la iglesia evangélica, con los desayunos se hizo un muy buen testimonio. El tema de los almuerzas en compañía, eso fue un buen testimonio en Vilanova. Aparte, con el tema de la obra social, también se está ayudando a gente que realmente no es creyente y se le está ayudando también. Yo creo que eso es un buen testimonio para Vilanova. Gracias, Abel. ¿Alguien más? Bueno, yo no conozco tanto de primera mano porque llevamos hace aquí 5 años que estamos, pero creo que la iglesia de Vilanova debe estar muy agradecida al Señor porque tenemos o tiene testimonio de ser presionada, no sé si decir perseguida, pero sí presionada, puestas trabas, dificultades para el desarrollo de la vida de la iglesia, y realmente la iglesia pues perseveró, avanzó, permaneció. Sí que veo que realmente ese es el testimonio valioso que hemos recibido de generaciones pues que ahora están yendo muchos a la presencia del Señor, ¿no? Y quizás ahora la pregunta que podemos hacernos o quizás como yo nos veo un poco es quizás una iglesia en transición, ¿no? De cómo ese valor que hemos recibido de generaciones pasadas, cómo nosotros vamos ahora a salir a la palestra, o la iglesia de Vilanova, los hermanos que están en la iglesia de Vilanova, pues cómo salen a la palestra para aprovechar ese buen testimonio que se ha heredado de otras generaciones, ¿no? Ahora mismo estamos con un tiempo muy difícil, muy extraño de limitar nuestra vida de iglesia, pero sí que está bien que nos planteemos, bueno, que reflexionemos sobre la bendición que ha habido en tiempos pasados, hombres que el Señor ha usado en diferentes círculos, y bueno, que nos planteemos cómo recibimos y cómo vamos a manejar esa bendición que hemos recibido. Muchas gracias, Manuel. Rosa, ¿qué te parece? Rosa. ¿Yo? Sí. Es que como hay varias Rosas y a veces nunca Sí, sabemos. no, pero como justo yo los estoy mirando, es como que estamos aquí uno frente al otro. Muy bien. Entonces, por eso me ha venido natural. ¿Qué te parece a ti? Pues, si quieres, comenta sobre las presiones, porque ya podemos empezar a ver la segunda pregunta que nos ha hecho Silvia, las presiones, ¿no?, que como Esmirna podemos tener nosotros actualmente en la iglesia local de Vilanova. Bueno, de lo que ha dicho Manuel, pues yo estaba pensando algo parecido, ¿no? Que ahora igual estamos en un tiempo nuevo, por decir así, con el tema de la pandemia, teniendo que reunirnos en formas distintas, ¿no? Y que en ese sentido nos vemos en nuevas situaciones que cómo vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos ahora a evangelizar, ahora que no estamos tanto pudiendo salir a la calle, o por ejemplo con el tema de los niños, los jóvenes, ¿no? Y tal vez aquí sí que tenemos que darnos cuenta que tenemos que ver dónde estamos cada uno y ver si vamos a seguir fieles al Señor como Esmirna,
o si nos vamos a relajar, ¿no? Y un poco dejarnos llevar, ¿no? Lo digo por todos, ¿no? Por cada uno. Gracias. Perdón, solo decir una cosa, me estaba acordando de las Navidades, no estas pasadas, sino las anteriores, que salimos un buen grupo de la iglesia para dar testimonio, predicar en las Ramblas y tuvimos un tiempo, yo creo, precioso. Yo disfruté mucho y bueno, seguiría animando, ¿no? Porque es verdad que podemos pasar dificultades como iglesia, pero aquí lo de Esmirna es por causa de Cristo, no es simplemente enfermedades o simplemente adversidades, sino es problemas de persecución por causa del Evangelio, ¿no? Pero bueno, nada más. No, muchas gracias, Manuel. Como el título de la meditación, ¿no? Permanece fiel hasta la muerte. Yo creo que hay dificultades. Ahora, mientras Silvia estaba explicando, es una bendición verse, ¿no? Que nos vemos todos. Y bueno, al mirar cada uno, veo que tanto yo como muchos tenemos pruebas y hay presiones, hay situaciones de prueba que tenemos en la iglesia. Entonces, el Señor esta tarde nos alienta, ¿no? Tomamos aliento de la Escritura, de la meditación, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, como tu caso, Vilanova, cada una de las familias que estamos aquí reunidos, no es extraña, ¿no? Esa situación de presión, de prueba que Esmirna le sucedía lo mismo. ¿Alguien más que quiera compartir sobre estas presiones? Sí, yo quería decir que sí, lo que decía Manuel, Rosa, en el pasado la iglesia de Vilanova fue perseguida. Ahora no sufrimos esa persecución, pero realmente la iglesia evangélica nunca deja de estar perseguida o al menos presionada por la iglesia católica. Pero lo que realmente pienso es que ahora las presiones vienen más a nivel personal de cada miembro y lo que me da más miedo es las presiones que vienen de dentro, ¿de acuerdo? De dentro, de la misma iglesia. Me da miedo, es que hoy estoy tocada porque he tenido una conversación con una persona que me ha dejado muy tocada, que se bautizó conmigo y lo que me ha dicho me ha dejado muy tocada. Y estoy viendo que realmente al leer este texto, veo realmente que, como decía Silvia, cuando ha dicho sinagoga de Satanás, he pensado, la sinagoga de Satanás, hay que, ojo con los líderes. Ojo con los líderes. Es una tarea muy difícil la que tenéis ahora, porque realmente las presiones están viniendo desde dentro, de esos, no sé, corderos disfrazados o lobos disfrazados de corderos. Y decía que no hay que tolerar el pecado, porque el Señor no tolera el pecado. Y debemos hacer una reflexión todos juntos de saber si estamos tolerando dentro de la iglesia el pecado, hasta qué punto estamos siendo permisivos y si el Señor no tolera el pecado, el Señor es justo. Y entonces, a ver qué difícil tarea y el Señor dice que nos dará la corona de la vida, que seamos fieles. Le dice a Esmirna, sé fiel, vas a sufrir, nosotros vamos a sufrir. Y si nos mantenemos firmes, si queremos estar firmes en el Señor y fieles a Él, la persecución va a ser más grande y por todas bandas. Nos van a dar por todas bandas. Y la corona de la vida, esa la que la recibamos, será la eterna, la que no será perecedera, no será de laurel, será una corona eterna. Ahí debemos tener nuestros ojos puestos porque presión vamos a tener y vamos a tener que mantenernos firmes y vamos a tener que elegir, hermanos. Va a llegar un momento que vamos a tener que elegir. No, veo la iglesia mía, cuando escucho predicaciones de otros hombres en algunos sitios por internet, pienso, esa es mi iglesia, amo mi iglesia. Se mantiene en la Biblia, como decía Eva, es que está apoyada en la Biblia. Y cuando os oigo predicar, es que se apoyan en la Biblia, es que es el Señor Jesús quien nos mueve.
pero ojo, mucho ojo, porque creo que esta pandemia ha removido muchos cimientos y nos queda mucha tarea por delante. Pues muchas gracias por compartir y abrir tu corazón de esta forma. Creo que tenemos que orar, tenemos que abrir un tiempo de oración, y para eso quisiera que pienses ahora en un momento en tu corazón y que veas a Esmirna y veas a la iglesia de Vilanova abrazadas por la gracia del Señor Jesucristo. Tengo muy fresco el texto que me tocó el domingo, predicar sobre la justicia y la gracia de Dios. Si fuera por nuestra justicia, ninguno de nosotros estaría en pie.